porque decidimos continuar con nuestra lucha hasta lograr la transformación que necesita nuestro país. Hemos hecho ya el diagnóstico, ya sabemos qué es lo que está sucediendo, lo tenemos muy claro. ¿Cuál es el principal problema de México? ¿Por qué se ha originado esta crisis? Porque predomina un grupo. Ese es el principal problema del país. Hay una mafia de poder que se ha dedicado a saquear al país. Así de sencillo y de claro. Se han dedicado a quedarse con los bienes de la nación, con los bienes del pueblo. ¿En qué ha consistido la llamada política neoliberal? En eso, en el pillaje. Desde Carlos Salinas de Gortari se empezó a entregar los bienes del pueblo de México a particulares, nacionales y extranjeros. Y ha sido impresionante el saqueo que ha habido en nuestro país en este periodo llamado neoliberal, como nunca ha sucedido en la historia de México, ni siquiera comparado con el saqueo que hubo durante los 300 años, 3 siglos de dominación colonial. Hay pruebas de cómo un grupo muy pequeño se quedó con los bienes de la mayoría de los mexicanos, cómo hubo una gran transferencia, un traslado de dominio de bienes públicos, de bienes del pueblo, a un puñado de particulares. Se hicieron en los últimos años inmensamente ricos, un grupo protegido desde el poder. Ese es el principal problema del país, porque se concentró en los últimos tiempos mucho dinero en pocas manos y se concentró también el poder político, el poder económico y el poder político se sumaron, se unieron, y eso es la causa de esta crisis, porque eso generó un gran desequilibrio, porque para llevar a cabo esta operación de saqueo de los bienes de la nación, acompañada también de quedarse con el presupuesto público, que es dinero del pueblo, que está convertido el presupuesto público en un botín, también al servicio de minorías, cancelaron el futuro de millones de mexicanos. No ha habido en estos últimos 20 años crecimiento económico, y si no hay crecimiento económico, no hay empleos, y si no hay empleos, no hay bienestar. Se abandonó el campo, se abandonaron las actividades productivas, se dejaron de crear empleos, se vio obligada mucha gente, sobre todo los jóvenes, en este periodo, a emigrar, a abandonar a sus familias, a abandonar sus pueblos para irse a buscar la vida, arriesgándolo todo del otro lado de la frontera. Y por eso también es la crisis de inseguridad y de violencia, porque a los jóvenes se les dejó sin oportunidades, se les cerraron las puertas, no han tenido oportunidad ni de trabajo ni de estudio. La mayor parte de los que pierden la vida con esta guerra estúpida de Calderón en contra del crimen organizado son jóvenes. Las cárceles están llenas de jóvenes. Por eso tenemos muy claro lo que tiene que hacerse. ¿Qué es el remedio?
¿Cuál es la forma de lograr un cambio, de lograr el renacimiento de nuestro país? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues hacer a un lado a este grupo, a esta oligarquía, para que en México se establezca una verdadera democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo, para que de esta manera se pare, se frene de tajo el saqueo y que los bienes de la nación, las riquezas del pueblo se distribuyan con justicia, alcancen a todos, que de esta manera se pueda sacar al campo del abandono en que se encuentra, se puedan generar empleos y se garantice el bienestar del pueblo, que haya atención a los jóvenes. No se va a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia nada más con cárceles, con amenazas de mano dura, con policías, con militares, con leyes más severas. Tiene que resolverse este problema con justicia, con bienestar. Tiene que resolverse este grave problema dando oportunidades de trabajo, dando oportunidades a los jóvenes de estudio. Y es lo que no se está haciendo, porque ellos piensan de otra manera. Piensan que van a resolver el problema con medidas coercitivas. Quieren enfrentar el mal con el mal, la violencia con la violencia, y no es así. Se tiene que enfrentar este problema con desarrollo social, dando oportunidades de trabajo y de bienestar a nuestro pueblo. Sí sabemos lo que se tiene que hacer, qué es lo que aqueja, que atormenta a nuestro país y qué es lo que se tiene que llevar a la práctica. Alfonso hablaba hace un momento de que tenemos un proyecto de nación. Se acaba de presentar, se acaba de dar a conocer este plan que es para lograr el renacimiento del país, para sacar a México del atraso en que se encuentra, para sacar a nuestro pueblo de la pobreza, de la marginación. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en lo económico? ¿Cómo llevar a cabo acciones para apoyar a productores del campo, comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios? ¿Qué se tiene que hacer en esta materia? Pues apoyar con créditos a la palabra, sin intereses, a los productores, apoyar a los productores con subsidios, como se lleva a cabo en otros países, porque estos tecnócratas que están al servicio de la mafia del poder solo copian lo malo del extranjero. En la mayor parte de los países del mundo se apoya, se subsidia a los productores. En Estados Unidos, el que produce carne, el que produce leche, el que produce maíz, trigo, recibe más de la mitad de subsidio de su costo de producción. Es decir, el gobierno les da apoyos, no créditos, para que produzcan. En países europeos se ha llegado al extremo de que el ganadero, por tener una res, por tener una cabeza de ganado, recibe del gobierno $2 diarios, nada más por mantener un animal. Da tristeza porque aquí con $2 diarios, que son 25 pesos, sobreviven más de 20 millones de mexicanos. Y allá es el apoyo a los productores. Nosotros tenemos que rescatar al campo de esa manera. Tenemos que orientar nuestra política a la autosuficiencia alimentaria, no estar comprando lo que consumimos en el extranjero, producir en México lo que necesitamos, producir en México el maíz, el frijol, el arroz, la leche, el pollo, la carne de res, la carne de cerdo, no como ahora que se están destinando 20,000 millones de dólares para comprar alimentos en el extranjero, teniendo muchos recursos naturales, muy buenas tierras y sobre todo teniendo en nuestro pueblo una extraordinaria vocación
productiva.